Bueno, pues ante todo, pues un gusto estar acompañándolos en este evento que me parece un elemento fundamental en toda academia, ¿sí? De hecho, lo que nos permite, pues, desarrollarnos como instituciones educativas es el intercambio de pensamientos entre los diferentes académicos que formamos parte de los diferentes objetos de estudio y que en un momento dado, pues, al presentar nuestras ideas, tenemos la oportunidad de dialogar con otras racionalidades que obviamente parten de contextos históricos, contextuales diferentes y que obviamente también, por esa razón, pues nos enriquecen en el proceso mismo de de nuestra constante formación, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias a los organizadores del evento, ¿sí? Y pues esperemos que la temática la podamos enriquecer de ambas partes. Aquí partimos de la idea que ven que tenemos en la red doctoral, ¿sí? En donde todos aprendemos de todos, ¿sí? Entonces, cuando cerremos justo este proceso de la presentación, los invitaré a que hagan las preguntas correspondientes, las cuales en un momento dado, pues desde mi perspectiva, van a ser seguramente muy enriquecedoras también para mí, ¿sí? Bien, buenos días a todos. La temática, como lo mencionaron, es la investigación curricular como elemento fundamental en la educación de calidad. Esta temática vamos a abordarla desde una visión que va a retomar no solo aspectos directos con lo que vendría a ser el campo curricular en este momento. Voy a abordar desde sus orígenes en términos de las problemáticas de curriculares, cómo van naciendo, cómo se van presentando en nuestra realidad y por tanto esto qué efectos ha ido teniendo en las maneras de construir nuestros currículums y que en un momento dado quiero ser muy enfático en esta primera parte, desde el momento en que nosotros estamos trabajando el ámbito de lo curricular, desde ese mismo momento estamos trabajando a la par lo que tiene que ver con las posibles líneas de investigación que se desarrollen a partir de esta problemática. ¿Por qué? Porque definitivamente la problemática de la educación se relaciona con el actuar cotidiano, con todo lo que viene a ser nuestro currículum desde lo formal, ¿sí? Que se constituyen los documentos que diseñamos, ¿sí? Con lo vivido que forma parte de la realidad cotidiana que le da vida, valga la redundancia, al propio currículum y, en este caso, desde aquellas líneas del currículum oculto que a fin de cuentas están presentes, no solo en los diseñadores, sobre todo en quienes en un momento dado van dándole vida a la realidad curricular en sus diferentes espacios de trabajo, ¿sí? Bien, para empezar, quiero plantearles la primera idea. Vamos a iniciar por la idea justo de lo que viene a ser la planeación educativa. Cuando hablamos de planeación, hablamos de algo que es importantísimo, no en términos de presente, sino en términos de futuro. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando ustedes diseñan un plan de estudios, no lo diseñan para el presente, lo diseñan para que éste corresponda al futuro en el cual se va a poner, vamos, a desarrollarse como tal, a ponerse en práctica, a vivenciarse por parte de todos los actores institucionales, ¿sí? Y esto quiero remarcarlo con un pequeño ejemplo que podría ser muy ilustrativo en este sentido. Imaginémonos que estamos haciendo el plan de educación primaria, ¿sí? Este plan de educación primaria está hablando de 6 años de formación para nuestros niños, ¿sí? Pensemos que en un momento dado, para la elaboración de este diseño del plan de estudios, se tardaron
optimistamente pensemos en 2 años, ¿sí? Imagínense que en esos 2 años ustedes hicieron el diseño de este plan, ¿sí? Ahora, el proceso formativo de los niños dura 6 años. Si hacemos una sumatoria de esto, imaginémonos que ahí ya se juntaron 9 años. Si el plan de estudios no visualizó ese futuro, ese escenario de, vamos, de ese futuro que ahorita en términos muy optimistas son de 9 años, lo que podríamos decir es que estamos formando, fíjense, no para el futuro, sino para el pasado, ni siquiera para el presente, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo pongo como un ejemplo porque todos los planes de estudio lo que tienen que visualizar es esta posibilidad de organizar esta planeación, ¿sí? Que ahorita estamos viendo planeación educativa, nos vamos a ubicar en el campo de la planeación curricular desde esa perspectiva. Esto es, nosotros estamos construyendo el futuro, ¿sí? Y obviamente, ya partiendo de esa primera premisa, nos vamos a lo que tiene que ver con el aspecto específico de la planeación educativa. Esta planeación educativa se enfrenta a una realidad en donde ubicamos a las diferentes instituciones educativas como aquellas instancias que presentan, como se anota en la propia diapositiva, un mosaico de características diferentes y que las hace, como se anota también, especiales y muy particulares cada una de ellas, ¿sí? Respondiendo en primer lugar a la política educativa, vamos, nacional, ¿sí? Y por otro lado, esa política educativa nacional permeada en su realización, vamos, concreta en el proceso de planeación, con la cultura institucional, tanto como lo dije en un primer momento de los diseñadores, como con todos los que en un momento dado le dan vida al currículo. Y en ese sentido también, fíjense, encontramos también el hecho de que al ubicar esto como un proceso en donde están diferentes actores institucionales y diferentes actores sociales, ¿sí? Ubicamos que cada uno de estos programas, planes y demás van a estar conteniendo determinados enfoques o de planeación que van a tener que ver con los diferentes actores institucionales que le dieron o le están dando vida desde su nacimiento hasta el desarrollo mismo y el propio proceso de evaluación que definitivamente también lo tenemos que ubicar dentro de las lógicas que en un momento dado van a permear la relación entre lo que nosotros planteamos como la visión formativa que pretendemos, como con lo que en realidad se está presentando, ¿sí? Entonces, este es el primer elemento, la planeación educativa dentro de este complejo de esta compleja realidad y que se habla dentro de la temática de la calidad, ¿sí? ¿Cómo esto repercute en calidad? Ubiquemos que también que cuando hablamos de calidad educativa, estaríamos hablando justamente de lo que vendrían a ser las diferentes construcciones, ¿sí? Sociales que van a definir esta calidad, ¿sí? Y en ese sentido nos encontramos ante un mundo muy interesante, muy complejo y necesario de ser investigado en todo proceso curricular, ¿sí? Ante esto, pues Fuentes Zenón nos plantea precisamente que no existe, por tanto, una única escuela de planeación, ¿sí? Coexisten múltiples enfoques que responden a distintas condiciones y supuestos, y que obviamente tienen que ver con la posición teórica, aquí dice del autor, yo diría de todos los que en un momento dado le van dando vida al plan curricular, ¿sí? Y que van dándole sus propias modificaciones, ¿sí? Que se presentan y como alternativas
que no necesariamente son elementos vistos, ¿sí? Pero que se van presentando por cada uno de los docentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque damos un curso y podemos realizar, vamos, reuniones colegiadas, ¿sí? Entre nosotros. Ubiquemos el caso de la educación básica, podemos trabajar en el consejo técnico, pero a fin de cuentas, a la hora en que se está aplicando ya directamente el currículum en el proceso áulico, cada uno presenta sus propios matices que los da fundamentalmente su formación específica. Desde esta perspectiva, entonces, ubicamos esta otra diapositiva, ¿sí? Y podemos, ante todo, ubicar la primera parte del enunciado. La planeación educativa no es neutra, ¿sí? Entonces, ante todo, lo primero que tendríamos que analizar es quiénes estamos llevándola a cabo, qué lógicas, qué epistemologías están presentándose en la racionalidad de cada uno de los actores. Que aquí, como se ve, pues tenemos a una persona, pero imagínense todo lo que en un momento dado está en la racionalidad del pensamiento de esta persona, pues cada uno de nosotros presentamos esa cuestión tan compleja y que a fin de cuentas nos va presentando el entrecruce de diferentes formas de pensamiento, desde el propio definir qué es lo que vamos a enseñar, ¿sí? Desde el propio definir cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Y obviamente también cuando estamos en el proceso áulico, ¿sí? La manera en que esto va cambiando a partir de las formas en que los grupos nos van, según el tipo de acciones al interior, generando en términos de las participaciones que nosotros vamos desarrollando y vamos viendo entre los componentes de un grupo, ¿sí? Entonces, esto es una cuestión muy interesante que en un momento dado hay que tomar en cuenta porque el ámbito de la planeación es un ámbito polisémico, un ámbito complejo que es necesario investigar como tal. Partiendo de esto, ahora nos vamos de lo que sería la planeación educativa, ahora nos vamos a la siguiente conceptualización, lo que vendría a ser el currículum, ¿sí? Y aquí es importante ubicar la definición de currículum, precisamente, pues puede ser como un plan de aprendizaje en la cual se llevan a cabo la selección de contenidos y fines, ¿sí? Pero que también esto va a depender nuevamente, reitero, de quienes estén llevando a cabo este proceso, ¿sí? Y que en este caso, fíjense, se anota las estructuras e instituciones de nuestra sociedad, incluyendo las escuelas, traen consigo significados y condiciones que moldean nuestras vidas y que toman control sobre nosotros. El sistema dominante social, político y económico está presente en todos los aspectos críticos del currículum, ¿sí? Ya lo diría Bourdieu, dentro de la educación se da un tamiz muy interesante en términos de la lucha ideológica a partir de la hegemonía y a partir de las formas en que cada uno de nosotros conceptualizamos la realidad, conceptualizamos lo que viene a ser el concepto de hombre, de sociedad, ¿sí? Ajá, de aprendizaje, ¿sí? Y que esto obviamente plantea en el campo del currículum una multiplicidad de líneas que es necesario revisar en el proceso de desarrollo del mismo. Una representante de, pues vamos a decir, de nuestros tiempos, ¿sí? Es Alicia de Alba, ¿sí?
Alicia de Alba, que trabajó mucho el aspecto del currículum. Podemos ubicar todos sus trabajos desde los ochentas, ¿sí? Los ochentas, y que de hecho en los noventas hizo todo un análisis precisamente del desarrollo histórico del currículum, junto con Ángel Díaz Barriga y otros académicos muy importantes, ¿sí? En ese momento puedo decir que me tocó a mí ya ser parte de esos grupos, ¿sí? Eh, Tuve el privilegio de ser alumno en la maestría por el 82 de Ángel Díaz Barriga, en lo que fue la maestría en enseñanza superior que cursé, ¿sí? Y pues revisamos con él lo que era el diseño y evaluación curricular, dos cursos dentro de esta maestría, ¿sí? Pero que desde ese momento, y lo vamos a ir ubicando en este proceso mismo de análisis que los invito a ir desarrollando junto conmigo, ¿sí? De estas líneas que empezaron a generarse en nuestro país, ¿sí? Y en este sentido, ubiquemos la definición que nos plantea Alicia de Alba, ¿sí? Dice, síntesis de elementos, vamos a decir, ¿qué es el currículum? La síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos, ¿sí? Y que estas condicionantes, a fin de cuentas, están insertas en una propuesta político-educativa, ¿sí? En donde, como se plantea, son diferentes los grupos, los sectores sociales y los intereses que estos grupos y sectores sociales presentan a nivel de diversidad y a nivel justo también de la propia contradicción que los mismos tienen entre sí. Ajá. Entonces, el proceso del curricular no es un proceso plano, no es un proceso único, ¿sí? Es un proceso complejo y, por tanto, con muchas posibilidades de ser analizado desde diferentes ámbitos para podernos adentrar en lo que a fin de cuentas estamos trabajando en nuestras diferentes instancias institucionales y espacios de, vamos a decir, de trabajo académico. ¿Sí? Ahora, ya uniendo lo que es planeación educativa y lo que viene a ser eh, el currículum, podemos ubicar el concepto de planeación curricular. Vamos a poner, para empezar, dos elementos que podrían ser parte de lo general para poder definirlo, ¿sí? La planeación curricular como un instrumento didáctico, como lineamientos para delimitar la estructura, temporalidad, seguimiento y evaluación, ¿sí? Y que vistos desde esa perspectiva, pues pareciera ser que solo es una dimensión las que están presentando esta planeación curricular, pero como ya lo hemos estado ubicando, no es una sola dimensión, son diferentes dimensiones las que se tienen que ubicar en el campo curricular y por tanto de las cuales tenemos que estar conscientes para poder ver todo aquello que necesitamos analizar y que de cierta manera esto en el proceso de investigación va a repercutir con lo que definamos como calidad de la educación, fíjense. Porque calidad de la educación tampoco va a ser, como se los mencioné al principio, una sola definición, ¿sí? Ya que tenemos por una parte que podría haber, sí, desde el planteamiento de Sousa, eh, Santos, tanto las epistemologías del norte como él las define, que no necesariamente tienen que ver con la organización geográfica, como las epistemologías del sur, ¿sí? Y que en un momento, dentro de esos dos grandes campos, obviamente encontramos diferentes perspectivas que existen al interior de cada una de ellas, ¿sí? Para ir organizando esta revisión, pues nos podemos ir a los orígenes de la problemática curricular y desde mi análisis
el origen lo voy a ubicar en los siguientes autores, iniciando por John Dewey, ¿sí? En donde él plantea que el currículum es el resultado de la experiencia del estudiante con el entorno, lo que él denomina conocimiento verdadero, y plantea la enseñanza debe ser por la acción. La educación es la vida, la escuela es la sociedad. De cierta manera, en este primer planteamiento, y que estamos ubicando justo a principios del siglo pasado, ¿sí? Estamos viendo el pragmatismo de John Dewey, el trabajo que se desarrolla, en este caso, por actividades que pueden ser abordadas a nivel de proyectos, ¿sí? Y que tienen vigencia no solo en ese contexto, tienen vigencia en estos momentos. Cada una de las visiones que vayamos revisando, hay que ubicarlas también hasta dónde siguen viviendo en nuestra realidad histórica dentro de la nueva escuela mexicana, en la realidad que también forma parte de nuestro pensamiento, ya que a fin de cuentas en los diferentes espacios en los que fuimos formados, fuimos siendo parte de esa asimilación e introyección de diferentes conceptualizaciones, de diferentes teorías que nos dieron la racionalidad que en estos momentos cada uno de nosotros tenemos y hasta dónde cada uno de los autores que vamos a ir trabajando se encuentra presente en nosotros mismos. En este también origen de la problemática curricular, pues vamos a encontrar a otro representante muy importante que es Franklin Bobbitt, ¿sí? Él se le denominó como padre del currículum y él propuso dos formas, básicamente, para trabajar, ¿sí? La primera es lo que un currículum debe de trabajar de acuerdo a su planteamiento, es el desarrollo de las habilidades de los individuos. Y la segunda es la enseñanza acorde con las necesidades sociales. Ubiquemos que en este caso, Franklin Bobbitt, a diferencia de Dewey, está relacionando más la problemática curricular y el diseño curricular sobre lo que viene a ser el campo laboral, ¿sí? Y que obviamente él plantea esta situación de la formación educativa relacionada con el proceso productivo. Esto es un trabajo al servicio de la hegemonía, al servicio del capital, ¿sí? Al servicio de la industria, lo cual se cierra en este planteamiento. Sin embargo, nos da otra línea que también no es algo que se cancele, pero no que se ubique como la única línea de trabajo a tomar en cuenta cuando nosotros ubicamos nuestras dimensiones de análisis en lo que es el currículo, ¿sí? Esto, como decía, se presentó a principios del siglo pasado, ¿sí? Posterior a estas dos visiones, encontramos en estos orígenes justamente de la problemática curricular a otros dos autores que seguramente ustedes los habrán revisado en algún momento, ¿sí? Y que forman parte de toda la formación que llevamos a cabo quienes nos insertamos en la revisión de lo que viene a ser el diseño curricular. Y estos dos autores son Tyler y Tava. A Tyler y Tava los vamos a ubicar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que intentan hacer, en este caso, nuestro vecino del norte, ¿sí? Es plantearse líneas de recuperación para poder retomar nuevamente sus procesos de potenciación, ¿sí? A partir de la formación de los cuadros profesionales necesarios para el desarrollo del país, ¿sí?
Y en este caso, justamente, podemos también, se ve justo ahí anotado en la parte superior de la figura, que estos han sido también parte, estos dos autores, parte de lo que hemos abrevado en el sistema educativo mexicano. Seguramente quienes estuvieron estudiando algo de esto revisaron a ambos autores, ¿sí? Y ellos empiezan a plantear ya un marco general para el desarrollo del currículum. En este marco general, sí, podemos plantear y paso por paso los elementos que ellos manejan como básicos para la constitución de un plan curricular. En el primer elemento, en la parte del modelo de Tyler, plantea en la primera etapa el estudio de los educandos como fuente de los objetivos educacionales, ¿sí? Este es el primer punto que plantea Tyler, ¿sí? Segundo, el hacer un análisis de las necesidades de que nos lleven las necesidades de un estudio de la vida contemporánea de la escuela, ¿sí? Fíjense, aquí nosotros estamos ubicando, se trabaja con los estudiantes, se trabaja ahora para tratar de ubicar justamente la relación escuela-sociedad, ¿sí? Ajá. Y voy a relacionarlo precisamente con lo que su colega, que fue de cierta manera su alumna, Taba, ¿sí? Hilda Taba, también desarrolla en su modelo. Y que en este caso, aquí lo vemos en Tyler, lo planteó en estas dos etapas, y en el caso de Taba, pues podemos decir que es parte de lo que podría ser el diagnóstico de necesidades, ¿sí? De hecho, ya pasando a la siguiente parte de Tyler, dice, ya en este caso, la siguiente etapa es la intervención de los especialistas, que son una fuente importante para sugerir los objetivos en las distintas asignaturas de la escuela, ¿sí? Y desde la perspectiva de Taba, pues vemos precisamente que plantea en su paso 2 la formulación de objetivos claros, ¿sí? Que en el caso de Tyler los vemos más desglosados, los vemos, vamos, más tipificados en términos de las fuentes de origen de estos trabajos, ¿sí? Y que de cierta manera hay relación, pero hay mayor especificidad en este aspecto con el modelo de Tyler, ¿sí? El siguiente punto que podemos observar en el modelo de Tyler es la etapa 4, que es el papel de la filosofía en la selección de los objetivos. Esto es un punto importantísimo, ¿sí? Porque precisamente cuando nosotros empezamos a revisar lo que son los orígenes de la problemática curricular, el aporte de Rap Tyler, ¿sí? Es un aporte muy importante al ubicar precisamente algo que no se había ubicado por los autores anteriormente revisados. Esto es, cada programa, cada plan, ¿sí? Está permeado por una filosofía, ¿sí? Y esta filosofía, obviamente, les comentaba al principio, ubicamos las líneas epistemológicas que se tienen en torno a los objetos de estudio que se desarrollan en cada uno de estos, de los currícula que se lleven a cabo, ¿sí? Entonces, esta aportación de Tyler fue una aportación muy importante, ¿sí? El papel de la filosofía en la selección de los objetivos. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos, bajo qué organización estamos dirigiendo o construyendo los objetivos, ¿sí? Porque aquí en el caso de Taba decimos selección de contenidos, ¿sí? ¿No? Formulación de objetivos claros, selección de contenidos y organización de contenido. Pero en este caso ya estamos viendo lo que hay atrás de ellos, ¿sí? En la etapa 5 se plantea la selección y orientación de las actividades de aprendizaje, ¿sí? Lo cual en el caso de Taba lo encontramos en el paso 5 también, y es selección de actividades de aprendizaje.
pero aquí estamos viendo para poder llegar a ese momento, todo lo que en un momento dado tuvimos que haber trabajado para poder aterrizar en ese espacio específico de la construcción curricular, ¿sí? En la etapa 6 plantea las actividades para el aprendizaje efectivo, ¿sí? Y que también en el 6 lo tenemos contaba, la organización de las actividades de aprendizaje. Y por último, un elemento que en ambos se presenta y que es una parte importante cuando empezamos a ubicar la problemática curricular, que es eh, hacer que se contenga en todo plan de estudios, ¿sí? En toda propuesta, un sistema de evaluación, ¿sí? En la etapa 7 lo define precisamente Tyler como evaluar la eficacia de las actividades de aprendizaje. Y Taba lo plantea en la 7 también, su paso 7, determinación de lo que se va a evaluar y de las maneras y medios para hacerlo. Esto bien, eh, nos ubica es, en cuando nos hemos enfrentado a las problemáticas de la evaluación, ¿sí? Es pertinente anotar cómo desde el momento en que ustedes están diseñando un currículum, desde ese momento ustedes están determinando qué es lo que se va a evaluar, ya que plan y evaluación van tomados de la mano, son una parte articulada, ¿sí? Y esto lo quiero enfatizar porque en muchas ocasiones, por una parte, se lleva a cabo el plan y después, ¿sí? Cuando se lleva a cabo la evaluación, tal parece que la evaluación ya no formó parte de lo que en un momento dado se planeó, ¿sí? Y es más, en muchos de los casos, en ya construcciones muy concretas de trabajo áulico, el docente enseña una cuestión y a la hora en que presenta el examen a los alumnos, porque pues, ya no con un carácter de evaluación, sino con un carácter de medición, tal parece que en un momento dado salen los reactivos totalmente separados de lo que él enseñó, ¿sí? Entonces, esta es una parte que en estos dos modelos da inicio, ¿sí? El todo articulado entre planeación y evaluación, ¿sí? Bien. Después de este momento histórico que se vivió en Estados Unidos, porque ubicaba yo precisamente, les decía yo que después de la Segunda Guerra Mundial, hablemos del 46, ¿sí? Eh, Tyler plantea los principios del currículum, su publicación importante, en el 49. Sin embargo, aquí antes de entrar a esta diapositiva, voy a entrar a un análisis del contexto. Estamos ubicando básicamente todo lo que fue el trabajo después de la Segunda Guerra Mundial, finales de los 40, principios de los 50, ¿sí? Y en ese momento surge en octubre de 1957 un evento que le dio un cambio radical a la lógica de abordaje de la problemática curricular, ¿sí? Y este evento importante fue precisamente el lanzamiento del Sputnik soviético, ¿sí? Que cuando fue lanzado como este primer satélite que envían los rusos al espacio, generó una crisis importantísima en el pensamiento curricular estadounidense, ¿sí? Y obviamente lo vamos a revisar después, esto impacta en toda Latinoamérica, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se dan cuenta ellos de que ya les ganaron la carrera, ¿sí? Y al ganarles la carrera, pues entonces, ¿qué estamos haciendo mal para que en un momento dado lo corrijamos?
Y esta forma de empezar a entrar en crisis lo lleva a romper con esa visión que desde la perspectiva, como la revisamos aquí con Tyler y Taba, ¿sí? Que se estaba viendo un análisis hasta de los fundamentos filosóficos, ¿sí? Un estudio de estudiantes, un estudio de la relación escuela-sociedad y demás, ¿sí? Lo que en un momento dado ellos plantean es hay que cambiar el modelo. Ahora tenemos que enseñar lo que nosotros queremos que aprendan. Tenemos que formar cuadros profesionales acordes con nuestras necesidades que no estén cayendo en lo que en un momento dado ahorita se nos acaba de presentar como una fuerte, una fuerte crisis, porque ellos ya llegaron al espacio y nosotros no. Ya pusieron su satélite y nosotros estamos, vamos, atrasados, ¿sí? Y en este sentido, gana el modelo ya curricular, ¿sí? El modelo de enseñanza de Popham y Baker, ¿sí? Que a fin de cuentas es un modelo que se fundamenta en lo que viene a ser el conductismo, ¿sí? Ajá. Esto es, y cuando hablamos ya del conductismo, ahí cuando hablamos del conductismo hablamos de toda esa filosofía empirista, porque cuando estudiamos conductismo, uno de los primeros filósofos que les presentamos a los alumnos o que nos presentaron cuando nosotros éramos alumnos en el campo de la psicología, ¿sí? Es precisamente a John Locke, ¿sí? En el cual plantea el ser humano es una tabula rasa, es una hoja en blanco. Nosotros como sociedad vamos a escribir sobre ella, ¿sí? Nosotros como ambiente escribimos en ella, ¿sí? Y en ese sentido, pues se cierra este esquema y ahora, bajo el plan curricular, pues nosotros vamos a escribir sobre la racionalidad de los actores, ¿sí? De los alumnos y de los futuros profesionistas. Y entonces veamos los modelos, ¿sí? Por una parte, ahí tenemos justamente el modelo de Popham y Baker y que toma en el primer momento, vamos a decir, la especificación de objetivos. No dice por qué, no dice hacia dónde, en qué se fundamentó, simple y sencillamente especificación de los objetivos, ¿sí? Obviamente va a ser pues, los especialistas, pero los especialistas bajo las líneas de política que se establecieron, ¿sí? Después, como segundo punto, la comprobación previa, ¿sí? El tercero, selección de las actividades. Y el cuarto, evaluación. Muy importante, ¿sí? Porque hay que ver si lo que estamos enseñando justamente es lo que se está recibiendo por parte de los alumnos, ¿sí? Y aquí empiezan muchos de los exámenes que fueron, pues llevados a cabo posteriormente en nuestros contextos muy específicos. Recordarán ustedes todos los exámenes, vamos a decir, por objetivos. Recordarán ustedes también en el caso de México cómo se llevó a cabo precisamente a muchos de los que están presentes. A otros no tanto por la juventud que tienen, ¿sí? Pero se empezaban a plantear justamente la enseñanza programada, ¿sí? Se plantearon planes de estudio donde había los objetivos generales, objetivos particulares, objetivos específicos, actividades, ¿sí? Y que esto definía de manera muy concreta el perfil que queríamos que se formara. De hecho, se plantearon desde esta perspectiva los exámenes generales de conocimiento que siguen viviendo en este momento, pero que desde en esos tiempos, en México en los setentas, pero que aquí los estamos viendo que empiezan a constituirse después de esa crisis del 57, pues obviamente es toda la década de los sesentas en el proceso de formación de los cuadros profesionales, de los cuadros, vamos a decir, educativos, sociales en Estados Unidos, ¿sí? Y que veamos ahora el diagrama precisamente de Popham, ¿sí? Específico, especificación de objetivos, estimación previa, instrucción, evaluación. Y veamos ahí justamente las anotaciones que se dan, ¿sí? Dice, si los objetivos no se logran, revise. Ajá.
¿Qué es lo que se desea, qué es lo que desea el profesor que sus alumnos lleguen a ser? Fíjense, lleguen a ser, ¿sí? Esto es la constitución de qué tipo de ser social quiero, ¿sí? ¿Ah? Y por último, si los objetivos se logran, incremento, ¿sí? En el periodo de los ochentas se llegaron a plantear licenciaturas en el caso de nuestro país, en donde todo estaba programado por ese tipo de organización y lo que ustedes iban cubriendo era qué tanto aprobaban los exámenes que, que contenían reactivos a partir de los objetivos específicos. Ya los cubrían, bueno, ya podían pasar al siguiente nivel, ¿sí? ¿Ok? Entonces, este es el evento que rompe con la riqueza precisamente que se tenía y se cierra el esquema hacia una formación más esquemática y cuadrada. Y desde esta perspectiva, precisamente, voy a leerles lo que viene a ser la crítica a la propuesta de Popham y Baker, ¿sí? Y que justamente lo plantea Ángel Díaz Barriga. Dice, década de los 60 y los 70, auge de la planeación por objetivos, programación a través de cartas descriptivas, ¿sí? Las propuestas de Mager y Popham presentan en cierto sentido un retroceso en relación a la teoría curricular, ya que en la práctica niegan incluso algunos planteamientos realizados por Tyler y Taba, ¿sí? Porque en un momento dado Tyler y Taba plantearon la planeación por objetivos, pero los objetivos desde perspectivas de análisis del alumno, de la sociedad, ¿sí? Y aquí, simple y sencillamente, de la filosofía, y aquí sencillamente se cierran. ¿Quién va a ser? Los especialistas. ¿Y los especialistas bajo qué tamiz? Bajo el tamiz de lo que va a ser las líneas de política. Y esto da inicio a la transferencia de la tecnología educativa hacia América Latina, ¿sí? Ustedes pueden recordar que apareció justamente el ILSE, en el caso de la UNAM apareció una instancia muy importante, el CICE, ¿sí? Que eran de las instancias formadoras de los docentes en esos momentos. De hecho, ya para los noventas se cambió el rubro de CICE a CESU en la UNAM, ¿sí? Y el ILSE siguió existiendo por un buen tiempo, ¿sí? Ahora, en este caso, vean justamente lo que aquí se plantea. Dice, en el plano internacional del desarrollo capitalista se demandan importantes ajustes en los planes de estudio para la adecuación de los profesionistas a las nuevas necesidades del aparato productivo. Cobra importancia y fuerza la idea de transferir a los países subdesarrollados, particularmente en América Latina, el pensamiento educativo norteamericano, ¿sí? Es una nota de Polari, ¿sí? Y obviamente en el 82. ¿Por qué? Porque históricamente se da el cambio con el evento del 57 en Estados Unidos. Esto cambia totalmente la situación a partir de los 60 en nuestro vecino del norte, y nuestro vecino del norte empieza a dar líneas de cambio en todo lo que es ahora, lo que quiero que se forme también para que responda a nuestra lógica hegemónica en lo que nosotros consideramos como parte nuestro, ¿sí? Esto es toda América Latina. Y que ahorita en este contexto recordemos que, pues, el, pues creo que ya estamos a 3 días de que el próximo presidente que toma posesión el día 20, pues ya quiere que sea Canadá un estado más de Estados Unidos y México, pues también un estado más de los Estados Unidos, ¿sí? Y que desde esta perspectiva, pues vean, toda Latinoamérica ha tenido injerencia ideológica, ¿sí? En todos los procesos de formación de la sociedad, ¿sí? Entonces, este es un punto importantísimo que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Bien, ante este tipo de situación aparecen modelos en nuestro país, ¿sí?
algo que también ustedes seguramente lo revisaron, ¿sí? Aparece un modelo muy importante, el modelo de José Arnaz, ¿sí? ¿Sí? Él postula una metodología para el desarrollo curricular, ¿sí? Ubicando el concepto de desarrollo curricular no solo como el diseño, sino como la implementación, ¿sí? Y como dice aquí, elaboración del currículum, instrumentación de la aplicación del currículum, aplicación del currículum y evaluación del currículum. Todo esto es el planteamiento justo del planteamiento del modelo de Arnaz, ¿sí? Y que pues nos los plantean estas etapas, ¿sí? Y otro punto, hasta acá abajo, solo considera elementos internos. ¿Qué son los elementos internos? Pues las cartas descriptivas y el sistema de evaluación. Estos dos elementos son punto clave de esa formación de formas, yo la denomino cuadradas, ¿sí? Cerradas, de lo que nosotros queremos que sea precisamente la formación de los futuros profesionistas, ¿sí? Fíjense cómo en un momento dado, aquí voy a recordar un poco un planteamiento que hacían con lo que viene a ser el conductismo. Decía uno de los representantes del conductismo, dame 3 niños, ¿sí? Y te daré, pues, vamos, un gran médico, un gran abogado y un criminal, ¿sí? Esto es, ¿por qué? Porque desde la perspectiva del conductismo, nosotros vamos a formar los cuadros de acuerdo a como nosotros lo querramos. Sin embargo, en la realidad no es así. La realidad es que los sujetos sociales somos sujetos diferentes, como el término lo dice, somos sujetos, no objetos, y por tanto no respondemos a esa lógica tan cuadrada que se planteó, ¿sí? Y esto obviamente lo vamos a ir revisando más adelante en otras diapositivas, ¿sí? Otro modelo que fue muy representativo del campo curricular fue el modelo de Glassman e Ibarrola, ¿sí? En este podemos ver cómo los objetivos son justamente el eje metodológico de la estructura del plan de estudios, ¿sí? Y estos van a tener las siguientes derivaciones: determinación de los objetivos generales a partir de ese plan de estudios, operacionalización de los objetivos específicos e intermedios, ¿sí? Que nosotros les mencionaba yo que en las cartas descriptivas, pues estaba desde el objetivo general, los particulares y los específicos, ¿sí? Y por último, la evaluación del plan de estudios, plan vigente, proceso de diseño y nuevo plan, ¿sí? Pero obviamente también cerrado al propio plan, ¿sí? Este modelo. Y aquí lo que estamos haciendo es retroalimentando la visión que nosotros dimos, sin tomar en cuenta que hay muchos elementos y factores que se presentan en nuestra realidad. Y esta realidad tan compleja es necesaria ser investigada, es necesaria ser desmenuzada, ¿sí? Desde los diferentes equipos que constituyen vamos a decir, un cuerpo académico de los diferentes, eh, podemos decir, cuadros de formación profesional en los diferentes currícula, ¿sí? Bien, en este caso, pues entonces tenemos esta cuestión, ¿sí? De estos dos modelos que son muy representativos de nuestra historia, ¿sí? Pero, pues, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Sí? Esto nos inunda en todo lo que vienen a ser los setentas, nos empieza a presentar modelos muy directos en el caso de esta década y empieza a presentarse obviamente también en los ochentas, ¿sí? Pero en los ochentas empiezan a surgir y ya desde fines de los setentas ya se empieza a presentar este tipo de situaciones, porque aquí este modelo que les voy a presentar es un modelo que a fines de los 70 se da, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante la visión cuadrada de esa visión conductista, de ese enfoque conductista, pues surgen respuestas alternativas, ¿sí? Y estas respuestas alternativas las encontramos
Por ejemplo, en el caso de el modelo de Margarita Panza, ¿sí? Que es precisamente ese modelo modular, ¿sí? Y que en el caso de quienes conocen la Ciudad de México, conocen las instituciones en la Ciudad de México, podemos ver que una institución que adquirió renombre y relevancia por el modelo curricular, ¿sí? Es la UAM Xochimilco, ¿sí? Porque esta universidad construyó precisamente a partir de ese modelo modular de Margarita Panza, por ejes de transformación, ¿sí? Una formación alternativa a lo que se estaba planteando por parte de la visión conductista, ¿sí? Y que en un momento dado, fíjense, otras de, porque tenemos el caso de Xochimilco, tenemos Azcapotzalco y tenemos Iztacalco, ¿sí? No, pero en este caso, las otras dos instancias partieron de otras lógicas. En el caso, cuando hablamos de la modularidad, quiero ser claro, hay dos modelos de modularidad que se plantean en ese momento, estamos hablando de los 80, ¿sí? Y que Margarita Panza lo que hace es que los retoma para su análisis. Está el de, vamos a decir, el de los objetos de transformación, y por otra parte está precisamente el de Keller, que viene a ser el que se ciñe todavía al enfoque totalmente conductual, porque son paquetes didácticos, ¿sí? Eh, Ubiquemos la diapositiva de Panza. Panza plantea para la elaboración del currículo una organización modular, criterios que orientan el diseño curricular modular integrativo. Uno, unificación, docencia, investigación. En el caso de la UAM, el docente no se separa como en el caso de la UNAM, que había el cuerpo docente, o que hay todavía, el cuerpo de docentes y el cuerpo de los investigadores, ¿sí? Esa clase de alcurnia, que en ese momento se veía como que para ser investigador, pues se tenía que ser definitivamente formar parte de la clase alta, ¿sí? En la institución educativa, claro, ¿sí? Y que por tanto eran otra especie, llamémoslo así, ¿verdad? En el caso del enfoque modular, se plantea precisamente la relación docencia-investigación. Y fíjense, por ejemplo, yo el doctorado que estudié, ¿sí? Lo estudié en la UAM Xochimilco, ¿sí? Y lo que vivencié precisamente es que a los investigadores se les pedía como algo obligatorio el que dieran al menos una clase, ¿sí? Los investigadores de más alto rango, que dieran una clase en los primeros semestres de las licenciaturas, ¿sí? Lo cual en un momento dado es un planteamiento muy positivo. ¿Por qué? Porque desde ese momento, desde esa perspectiva, estamos generando inquietudes en la formación de los alumnos en este campo de la investigación, ¿sí? Y en ese caso, el papel de contratación que cada uno de los académicos tiene ahí es de docente investigador, ¿sí? Entonces, es algo que debemos de retomar como parte fundamental en la visión que se tenga en los diferentes espacios de planeación curricular, en los diferentes espacios académicos que nosotros desarrollemos. Esto es, quiero aquí plantear una experiencia que tuve, fíjense, en el 82 se realizó el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa en México. Y en ese Congreso Nacional de Investigación Educativa, cuando yo acababa de salir de la licenciatura, la terminé en el 80, ¿sí? Propiamente las ponencias que venían del magisterio eran muy pocas, ¿sí? Era muy poca la participación magisterial. Sin embargo, para el siguiente evento, que fue el segundo Congreso Nacional de Investigación Educativa en el 92, ¿sí? 94, ¿sí? Se incrementó de manera sustancial
el número de ponencias presentadas por el magisterio, ¿sí? Lo cual habla de esta importancia de que el docente no se vea como docente incapaz de hacer investigación. El docente tiene, es más, las herramientas concretas en sus espacios de trabajo para tener los datos directos que le permitan aportar experiencias que enriquezcan a todo lo que va a ser el colectivo, ¿sí? El colectivo tanto de su escuela, ¿sí? En el caso, fíjense, como en el Consejo Técnico Escolar, es un espacio precisamente con la autonomía profesional docente en el que se pueden tomar estos espacios de esta manera, no ser solo docente, sino docente investigador, ¿sí? Y en este sentido, ubiquemos los posgrados. Por ejemplo, aquí en el caso de quienes me hicieron bueno, el gusto de invitarme a participar con ustedes, el poder difundir de cierta manera o compartir con ustedes las ideas que tengo, ¿sí? Pues justamente los posgrados que tienen en Chihuahua, ¿sí? En donde esos posgrados se vean precisamente con esa lógica, que las planta docente sea una planta docente conformada por docentes investigadores, ¿sí? Ajá, para que en un momento dado esto adquiera preciso una línea de incrementar lo que viene a ser la calidad educativa que se presente, ¿sí? Y que esta calidad obviamente se va a tratar con esas líneas de investigación que se van a ir construyendo desde sus propios espacios de trabajo. Algo que después se los voy a compartir, pero quiero adelantarlo desde este momento. Cuando hice el diseño del plan de estudios de la maestría en educación con campo en planeación educativa, se planteó que los académicos que formaran parte de la planta docente, ¿sí? Tuvieran una línea de investigación, ¿sí? Y en función de esa línea de investigación, los alumnos, cuando ingresaban, mm, nos presentábamos los académicos, ¿sí? Y planteábamos no solo nuestra formación, sino la línea de investigación que estábamos desarrollando o que pretendíamos desarrollar, porque obviamente en la planta docente encontramos a personas que en un momento dado ya teníamos trabajo de investigación, pero también teníamos a quienes estaban insertando apenas en ese proceso, ¿sí? Y bajo esas líneas de investigación las hacíamos patentes ante los alumnos para que ellos, a la hora en que fueran construyendo su proceso de investigación, que ya se los mostraré al final de la participación, ¿sí? De esta ponencia, ¿sí? Ellos pudieran ir solicitando a su posible tutor o asesor de tesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces el asesor de tesis tendría que estar relacionado con la línea de investigación que el académico que se le presentó al principio del ingreso a la propia maestría, pues supiera cuál es la que se relacionaba con sus apetencias personales, ¿sí? Ajá. Bien, pues entonces por ahí dejo esa parte del primer punto. Segundo, módulos por unidades autosuficientes, ¿sí? Este es otro elemento del planteamiento modular, ¿sí? Cada módulo es autosuficiente, parten de un problema y bajo ese problema se organiza todo el contenido del módulo, por lo tanto es autosuficiente. El punto 3, análisis histórico crítico de las prácticas profesionales. Esto es, como parten de un problema, de un eje problemático, obviamente ese eje problemático no es un eje problemático abstracto, sino es un eje problemático que se concretiza en la realidad, ¿sí? Y que a partir precisamente de esa concreción adquiere una contextualización histórico-crítica, justamente, y que
cuando hablamos de la educación básica, en este trabajo precisamente de la relación de la escuela con la sociedad, fíjense, lo que nosotros estamos viendo es también esa posibilidad en la que los docentes de educación básica lo que tienen que hacer es relacionar los contenidos en su programa analítico que se van a trabajar con las problemáticas de la comunidad, ¿sí? Ajá. Bien, el cuarto, objetos de transformación. Esta parte es importantísima. ¿Por qué? Porque cuando hablamos precisamente de los contenidos que se van a trabajar, ubicamos que la realidad es susceptible de ser transformada, ¿sí? Y en ese sentido, ¿quiénes actuamos para que esto suceda? Los seres humanos. Y estos seres humanos, entonces, somos los que en un momento dado podemos generar esos espacios de transformación a través de ¿qué? Del 5, teoría, práctica, relación, teoría, práctica, que cuando hablamos de esto dentro del enfoque marxista, hablamos de la praxis como un elemento articulado, ¿sí? Y que nos lleva al siguiente punto, que es relación escuela-sociedad. Y esto, desde esta perspectiva, nos lleva también a un siguiente punto, que es el 7, que es la fundamentación epistemológica, ¿sí? Esto es, ¿qué es lo que necesitamos precisamente para organizar todo este esquema? Pues tomar en cuenta que hay una epistemología que está atrás de cada uno de los contenidos, ¿sí? De cada uno de los contenidos que nosotros revisemos, de cada uno de los contenidos que en un momento dado hagamos como objeto de transformación, ¿sí? Y en ese sentido, ya no se ve el planteamiento de la ciencia como un ámbito de la neutralidad, sino la ciencia como una construcción del conocimiento social bajo una epistemología. En el punto 8 encontramos entonces el siguiente elemento, que es el carácter interdisciplinario de la enseñanza. ¿Qué es lo que nosotros ubicamos en ese sentido? Precisamente cuando estamos ubicando el proceso educativo desde lo que viene a ser el objeto de transformación, pues obviamente no va a ser tocado por una disciplina, sino va a ser tocado por diferentes disciplinas. Y esas diferentes disciplinas, obviamente, cuando hablamos del concepto de interdisciplinariedad, vamos a ubicar elementos que las articulen a nivel metodológico, ¿sí? Y a nivel teórico, ¿sí? De tal manera en que adquieran una visión que les permita poder tener bases para encontrar su articulación y de cierta manera que sea esa articulación con coherencia, porque si no le damos este basamento, muchas veces cuando platico con mis alumnos les digo, si tienen ustedes un maestro que es un conductista, ustedes se vuelven conductista en el momento que tienen esa clase. Después tienen a otro maestro que resulta que es constructivista y después se vuelven constructivistas en la otra sesión. Pero o vamos a decir, o cognitivos en la otra. Pero lo más importante y lo más lamentable es que se vuelven sin darse cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen una visión epistemológica y sin darse cuenta operan los enfoques bajo lógicas de pseudoneutralidad. Ajá. El 9, concepción de aprendizaje y de los objetos de la enseñanza y rol del profesor y los alumnos. Es muy importante este aspecto, fíjense. Luego a veces se les invita a alguien a trabajar y le dicen, ¿sabes qué? Quedaste contratado para dar tal materia en tal plan de estudios, ya sea licenciatura o posgrado. Y simple y sencillamente lo mandan al ruedo, ¿sí? A que enseñe como Dios le dio a entender, sin que conozca el plan curricular, sin que conozca la formación que han tenido antes los alumnos que va a recibir,
sin que conozca lo que posteriormente van a recibir después de que estén con este docente, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Y tampoco sin tener ninguna noción de qué es lo que se está trabajando por los demás docentes que se encuentran a nivel horizontal con él, ¿sí? Entonces, vean cómo en este caso, precisamente el rol profesores y alumnos debe de ser un articulado a nivel vertical, horizontal y en este caso transversal, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que nos presenta precisamente el modelo de Margarita Panza, ¿sí? Otro modelo fue, es el modelo de Víctor Arredondo, ¿sí? En este modelo, pues vamos a plantear que es un enfoque sistémico, ¿sí? Y este modelo presenta una marcada orientación de estudio, fíjense, a algo que ya venía desde los puntos anteriores, pero que no se había aterrizado a nivel curricular, ¿sí? Uno, las fases, analizar la problemática de la sociedad, ¿sí? ¿Qué problemática de la sociedad es a la que se va a enfrentar el futuro profesionista? ¿Sí? ¿Cuál es el mercado ocupacional en el que se puede insertar este profesionista? ¿Sí? ¿Y qué es, qué ejercicio profesional va a desempeñar? ¿Sí? Para esto dice, se requiere de un análisis previo, que es la evaluación del currículum vigente. Aquí Víctor Arredondo plantea justo este aspecto. También quiero enunciar que tuve la experiencia cuando Víctor Arredondo llegó de haber hecho su doctorado en Estados Unidos, ¿sí? Llegó a la PES Zaragoza, que es donde yo cursé mi licenciatura en psicología, ¿sí? Llegó y ya había un plan de estudios, ¿sí? Con un enfoque conductista, ¿sí? Y él llega y empieza a hacer lo que desde su perspectiva ya era el análisis previo, evaluación del currículum vigente, lo que se estaba enseñando en ese momento, ¿sí? Luego, luego se dio justamente la detección de necesidades, ¿sí? Esto es el ejercicio profesional que está en la parte superior, la delimitación del perfil profesional. Este es otro punto importante que deben de ustedes de tomar en cuenta, ¿sí? Porque de hecho, cuando tenemos un plan de estudios, ya sea de licenciatura o de posgrado, pues obviamente hay que tomar en cuenta qué perfil profesional es el que se va a definir. Porque en función de ese perfil profesional se va a llevar a cabo el proceso de evaluación, ya que una cosa es lo que nosotros definimos como ese ideal de perfil profesional que responda a los puntos anteriores que se plantean en el modelo de Arredondo, ¿sí? Y otra cosa es cómo se trabajó en el desarrollo curricular del mismo, ¿sí? Ajá. Entonces, esto es un punto importante. Luego, estudio del mercado de trabajo del profesional egresado, ¿sí? En los estudios de egresados, y que es algo que se le toma muy en cuenta a Víctor Redondo, es uno de los, vamos a decir, de los académicos que en su propio modelo curricular empezó a trabajar el seguimiento de egresados y lo que vendría a ser el mercado ocupacional, ¿sí? Fíjense. ¿Por qué? Porque generalmente ustedes, para hacer un seguimiento de egresados, lo que tienen que hacer es, en primer lugar, dejar que salgan 3 generaciones al menos. Y después de esas 3 generaciones, ¿sí? Entonces ya nos vamos a investigar cómo se está desempeñando el profesional que en un momento dado ya se encuentra en el campo de trabajo, ¿sí? Para que tengamos elementos también de lo que se denomina evaluación de congruencia externa que nos permitan poder tener una retroalimentación, ¿sí? A nuestro plan de estudios y a su desarrollo, ¿sí? Siguiente, recursos institucionales, ¿sí? Porque obviamente a partir de todo esto, pues el plan de estudios debe de estar en función de un contexto de realidades, pues, con qué contamos y por tanto hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Y
un siguiente elemento que es análisis de la población estudiantil. Esto es, ¿quiénes son esa población estudiantil a la que estoy dando el proceso de formación? ¿Sí? Porque también esto es un punto fundamental. No es lo mismo la población que se encuentra, vamos a decir, en ciertas instituciones educativas que la población que está en otras instituciones educativas, ya sea por su razón geográfica o por sus condiciones de clase social, ¿sí? O de historia precisamente que tenemos que tomar en cuenta como parte del análisis. Bien. Dentro de esto, y voy a matizarlo, ¿sí? Dice, este modelo, el de Víctor Redondo, es uno de los pocos que contemplan estudios de seguimiento a los egresados e incluyen estrategias para la evaluación externa de la propuesta curricular. ¿Sí? Esto es importante. ¿Se acuerdan que en muchos de los modelos anteriores vimos que la evaluación se daba precisamente tomando en cuenta solo lo interno? Aquí, precisamente esta evaluación, cuando empezamos a analizar todo lo que viene a ser el aspecto externo, pues estamos viendo otros aspectos que en un momento dado son básicos para poder llevar a cabo este tipo de, vamos, de investigación, ¿sí? Curricular. Otro modelo que nosotros podemos ubicar y que pues seguramente, bueno, pues aquí ya también fue muy conocido. De hecho, César Cole llenaba los auditorios, o sigue llenando, sí, pero al menos cuando a mí me tocó participar, cuando llevé mi evaluación de congruencia externa, sí, a un Congreso Nacional de Investigación Educativa, uno de los conferencistas magistrales fue César Cole, sí. Fue un evento que se desarrolló precisamente en Colima, ¿sí? ¿Qué es lo que nos plantea César Col? Un elemento primero es, para poder llevar a cabo el análisis de los componentes del currículum, es qué enseñar, ¿sí? Y lo que incluye precisamente como apartados los contenidos y los objetivos. ¿Cuándo enseñar? Manera de ordenar y secuenciar los contenidos y los objetivos. ¿Cómo enseñar? Manera de estructurar las actividades de enseñanza-aprendizaje y que esto tiene que ver con lo que les mencionaba de lo transversal, porque en un momento dado tenemos que ver cuál es la formación que tiene, vamos, el docente. ¿Qué es lo que nosotros en educación básica definimos para el programa analítico? Y en el caso de los posgrados o de las licenciaturas, pues hacer reuniones colegiadas en donde veamos precisamente cuál es la línea epistemológica que alimenta el plan de estudios y ahora discutirla al interior de los grupos colegiados para ver qué es lo que se va desarrollando o qué se va a desarrollar, ¿sí? Y que nos llevaría a qué, cómo y cuándo evaluar. El proyecto responde a unas intenciones. La evaluación es un componente indispensable para asegurarse que la acción pedagógica responda adecuadamente o necesite modificaciones o introducción de nuevas acciones oportunas. Si nos damos cuenta, aquí nos está planteando en este último punto elementos básicos para líneas de investigación, ¿sí? Y obviamente esta línea de investigación, no quiero que se pierda el eje fundamental, tienen que ver con lo que nosotros vamos a definir como calidad de la educación, ¿sí? Que es lo que tenemos anotado como título de la ponencia, ¿sí? Todo esto, ¿para qué va a estar dirigido? Para la calidad de la educación, pero vista desde las concepciones que el colegiado se se construya, ¿sí? Entre ellos, ¿sí? Bien, pasamos a otro modelo alternativo. Este modelo, pues, es un autor muy conocido, muy, vamos a decir, muy importante en el campo precisamente del trabajo institucional, ¿sí? Seguramente aquí sí ya hasta las generaciones jóvenes lo recordarán, ¿sí? Es Lauren Steinhaus, ¿sí? Y en su propuesta precisamente habla de diferentes puntos. Habla de la propuesta de enseñanza-aprendizaje, habla de
retoma nuevamente algo que hemos estado viendo desde Margarita Panza. Esto es el docente investigador, ¿sí? Y aquí él plantea lo que se denomina la investigación-acción, y que la investigación-acción es un modelo de investigación que es muy recurrente precisamente en el campo áulico, ¿sí? Y que tiene trabajos muy interesantes que se han derivado de las prácticas que llevan a cabo los docentes en sus espacios de trabajo, ¿sí? Eh, Luego, práctica autorreguladora, ¿sí? Obviamente que deviene de todo lo anterior, y es que experiencia misma del profesor. Vean cómo ustedes pueden derivar en su posgrado o posgrados que tengan en Chihuahua, ¿sí? Básicamente líneas de investigación y trabajo para exponer a diferentes grupos en eventos académicos para que nos retroalimenten, para que los retroalimenten, digo, nos retroalimenten porque todos formamos parte de ese todo general y articulado del que viene a ser la academia a nivel nacional, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, internacional, no lo quiero perder de vista, e internacional, ¿sí? Entonces, estas perspectivas son algo que se puede desarrollar y tenemos el compromiso de desarrollarlo cada uno de los académicos que formamos parte de un plan, ¿sí? Ahora aquí ya viene en esta otra parte, nueva perspectiva, ¿sí? Metodológica, humanista, integradora, ¿sí? Pues aquí tenemos elementos que están presentes en el plan 2022, ¿sí? Ese humanismo, esa visión integradora, ¿sí? Y que son parte de lo que ya estaba planteando Steinhaus desde de su modelo por los 90, ¿sí? Eh, Profesionalidad del profesor. El evento que ahorita están desarrollando ustedes es precisamente un evento que lo que está trabajándose es esta visión de profesionalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como académicos debemos de estar en una constante formación, actualización, reflexión y enriquecimiento, ¿sí? Y en este caso, el siguiente punto que nos plantea es un nuevo tipo de investigación. ¿Sí? Ok, esto va a estar derivado de lo que ustedes paso a paso desarrollen en su praxis educativa. Dice el siguiente, teoría, pensamiento del profesor, acción, investigue, profesor, acción, indisociable, ¿sí? Indisociable. Pues aquí veamos justamente lo que hablábamos de la investigación-acción. Profesor, acción, indisociable, ¿sí? Y todo esto lo cerramos aquí en esta otra parte que es el pensamiento pedagógico, ¿sí? Hagamos un psicoanálisis de nuestra razón. Es a lo que invito a mis alumnos del doctorado, ¿sí? Cuando doy el seminario de epistemología, lo que primero tenemos que hacer es un psicoanálisis de nuestra razón. ¿Qué lógica está permeando nuestro pensamiento? Y a partir de esa lógica, entonces darnos cuenta que tanto estamos respondiendo con la lógica que en un momento dado está planteada en el plan de estudios. Y si no es la misma, pues hagamos el trabajo suficiente para enriquecer y modificar líneas de trabajo curriculares, pero con elementos que partan de estos procesos de investigación, ¿sí? ¿Ok? Entonces, estos son otros de los puntos importantes que se nos presentan aquí con estos modelos, ¿sí? Aquí entonces entramos al siguiente punto, que es la concepción de lo que desde el primer momento les empecé a plantear. Una cosa es el diseño, que tan solo hablaría de esa relación de la planeación curricular, y otra cosa es el desarrollo curricular, que en este caso es el punto al que todo plan de estudios debe llegar, ya que el desarrollo curricular, ¿sí? Va a trabajar todo lo que viene a ser desde su inicio, desde su implementación, desde su evaluación,
hasta su revisión y dirían los de calidad total, y no calidad total por cero error, sino calidad total por constante mejora, ¿sí? Una constante mejora planificada y sistematizada, ¿sí? Y aquí veamos precisamente qué es lo que nos plantea esta diapositiva. Dice, desarrollo del currículum ocurre independientemente de la conciencia o no del docente sobre las interacciones. Vean este punto, es importantísimo, porque a veces nosotros estamos dándole modificaciones curriculares en el currículum vivido al plan de estudios en el cual trabajamos y no necesariamente, ¿sí? Esto es consciente, puede ser consciente o inconsciente. ¿Por qué? Porque aquí, hasta donde el académico que está trabajando hizo una revisión realmente de la lógica epistemológica que articula al plan de estudios. Una. Dos, hasta dónde hizo un psicoanálisis de su razón. Y yo diría el último, que es el que lamentaríamos mucho, hasta dónde simple y sencillamente trabaja sin darse cuenta de lo que está haciendo. ¿Sí? Bien, y aquí justamente, pues vamos a ver algunos de los contenidos que, pues en el desarrollo curricular se nos están planteando, ¿sí? Currículum, perfil profesional, contexto, tecnologías, estructura organizativa, ¿sí? Que está hablando precisamente del entorno externo de la comunidad académica, ¿sí? Estructura organizativa, calidad de la educación y la formación, métodos y técnicas de enseñanza, estrategias, planes de estudio y programas instruccionales, planificación de las actividades educativas, recursos, contenidos. Y así abajo precisamente política, condiciones socioeconómicas y culturales. Vean cómo este juego que aquí está, vamos, esta diapositiva nos muestra en este modelo, estamos en un constante ir y venir, circular a través de todos estos elementos que constituyen precisamente lo que aquí el modelo nos presenta como parte de ese desarrollo del currículum, ¿sí? Y que yo diría, cuando nos metemos a profundidad a lo que viene a ser el desarrollo de nuestro currículum, vamos a encontrar con muchos elementos más. Lo importante es que hagamos dos cosas. Una, categorizarlos conceptualmente. Y dos, el generar líneas que nos permitan identificar, sí, ajá, a cada uno de estos como objetos a ser investigados. ¿Eh? Y aquí viene vamos a decir, diapositiva, ¿sí? En la cual se plantea precisamente que es importante que valore los aportes de las partes interesadas y tenga en cuenta la sostenibilidad y el impacto a largo plazo, ¿sí? Esto es, tomen en cuenta que cuando estamos hablando precisamente de un currículum, sí, yo lo decía en una de las pláticas que teníamos cuando estábamos viendo, se tuvo un evento en la red doctoral sobre la revolución de las conciencias, decía yo, el médico te mata de golpe si así las condiciones se presentan. El docente matamos lentamente al sujeto con nuestra canción, ¿sí? ¿Por qué? Porque con nuestros planteamientos, que a veces lo que hacemos es, en lugar de promover, destruir posibilidades de pensamiento, ¿sí? Entonces, vean esto, hasta dónde el currículum realmente está precisamente logrando esa riqueza en los cuadros sociales que formamos, hasta dónde estamos generando comunidad, hasta dónde estamos generando criticidad o hasta dónde estamos domesticando, ¿sí? Y dice, la evaluación curricular es un proceso que se realiza en tres etapas: inicial, formativa y sumativa.
Cada una de ellas tiene una función específica y permite tomar decisiones para mejorar el currículo. ¿Sí? Esto es, todo este proceso de desarrollo curricular tiene que ver con todos los momentos en los cuales se puede aplicar procesos de evaluación, ¿sí? Y si todos los procesos de evaluación nos están dando, obviamente, una retroalimentación, todo eso tiene que ver con calidad educativa, porque la calidad educativa es una construcción social. La calidad educativa responde a filosofías, responde a epistemologías y hay que analizar qué es lo que estamos haciendo. Ya voy a aterrizar en mi ponencia con lo que fue mi experiencia en el caso del plan de estudios de la maestría en educación con campo en planeación educativa. Fíjense que en ese momento la institución, desde mi perspectiva, vivió una etapa muy interesante y muy rica. Se empezó a dar apertura a fines de los ochentas, ¿sí? A que se construyeran posgrados por parte de la planta académica de la Universidad Pedagógica, ¿sí? En las líneas que los colegiados tuvieran la potencialidad de hacerlo, ¿sí? En el caso específico de un servidor, empecé yo, se nos abrió el espacio en el 92. Para ese momento yo formaba parte del consejo académico de la universidad y me tocó precisamente tener esa visión macro que desde el consejo académico tú ves, porque cuando estás en una unidad ves tan solo la lógica interna que está en la unidad, ¿sí? Es un mundo chiquito. Después, en el caso mío, participé en el taller debate de evaluación, en donde estuve yendo a diferentes unidades de la República, ¿sí? En el norte, en el centro, en el sur, y entonces te das cuenta de que ese mundo chiquito que tú tienes no es el único y que en muchas cosas, las diferentes unidades, nos parecíamos, pero en muchas otras éramos totalmente diferentes, ¿sí? Eso te da otra visión. Y cuando llego al consejo académico, que es el tomador de decisiones a nivel macro, es como si anduvieras en un helicóptero y vieras hacia abajo, porque ves el panorama general de la institución y te das cuenta de muchas de la cultura y la diversidad cultural que existe en la institución, ¿sí? Y en ese sentido, en 92 se nos abrió el espacio para que diseñáramos nuestro posgrado, en ese momento en la unidad 096. Y en la unidad 096 lo que se hizo es que el director de la unidad nos abrió una convocatoria y nos dijo, ¿quién eh, tiene las posibilidades y quiere además liderar la construcción de un posgrado? En ese momento, pues me, vamos a decir, me nombré, ¿sí? Les dije, yo puedo, ¿sí? Dije, vamos a hacerlo, ¿sí? En ese, cuando se tiene la revisión, por ejemplo, en mi maestría, ¿se acuerdan que les dije que la estudié entre el 82 y el 84? Ya para ese momento, pues ya, en la línea que había yo seguido desde la maestría, en mis estudios era justamente la planeación educativa. Y lo que empecé a plantear es qué tanto les interesaba a los compañeros que formaban parte de la unidad, pues entrar al proyecto que estaba yo como pues, posible coordinador para liderar, ¿sí? Se formó un grupo de académicos y en la unidad empezamos precisamente a trabajar eh, uno, los que formaban parte del equipo de diseño, ¿sí? Ajá. Y dos, todos los académicos que formábamos parte de la unidad,
y que se elaboraban muchos de ellos. En el caso mío era tiempo completo, ¿sí? Pero muchos de mis compañeros estaban en bachilleres, o en la UAM, o en CCHs, o en Chapingo, en la UNAM, ¿sí? Y lo que se hizo, se construyó instrumentos vamos a decir, de diagnóstico para ver qué tanto la formación en el campo de la planeación educativa tenía posibilidades de abrirse, ¿sí? Y qué tanta población potencial teníamos. La respuesta, pues fue muy interesante. Todos los compañeros que trabajaban en esas instituciones aplicaron los instrumentos, los tuvimos como vamos a decir, como nuestra base de fundamentación para decir a nivel, vamos a decir, de autoridades, ¿saben qué? Nosotros queremos hacer un plan de estudios en esta línea, ¿sí? Y tenemos estos datos como sustento, ¿sí? Y propiamente, pues de manera afortunada, como les dije, se vivió un espacio muy interesante y muy rico en la UPN en ese momento para lo que se diseñó en el campo de la maestría en educación, ¿sí? Y se empezó a trabajar el plan de estudios entre 92 y dio a luz en el 94, cuando nosotros abrimos la convocatoria para la primera generación de esta maestría, ¿sí? Y propiamente llegamos a sacar básicamente 8 generaciones, porque después hicimos un plan bianual, ya que como en un momento dado la planta docente de la unidad 096, en términos cuantitativos era como, vamos a decir, la antepenúltima a nivel de cantidad de académicos, ¿sí? Había una más chiquitita, que era la sur, y nosotros seguíamos, ¿sí? Pues no teníamos la capacidad como para poder hacer un plan anual. Teníamos que hacerlo bianual, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ya sacábamos una generación y entonces empezábamos otra generación. La maestría obviamente 2 años, ¿sí? Y con un propedéutico. Ya en este caso, sacamos justamente primera generación, segunda generación, tercera generación, y con la tercera generación que sacamos, empezamos lo que fue la evaluación curricular de congruencia externa. Formamos equipos de trabajo, ¿sí? De hecho, hubo un equipo de trabajo que se formó para la congruencia interna, ¿sí? Y otro equipo de trabajo que formamos para la congruencia externa, ¿sí? En ese tiempo yo era el coordinador de la maestría, ¿sí? Se formó precisamente ese otro equipo de congruencia interna por parte de un grupo de académicos. Yo como coordinador me interesaba y tenía yo el tiempo y las líneas de trabajo básicamente para poder trabajar lo que era la congruencia externa, ¿sí? Y se desarrolló esto, ¿sí? Ahora voy a plantear qué implica cada una de ellas. Dice, congruencia interna. La evaluación interna está referida a la evaluación del proceso, rendimiento académico, cumplimiento con el plan de estudios, criterios pedagógicos, psicológicos y epistemológicos sociales. Congruencia externa. La evaluación externa tiene relación estrecha con la evaluación del producto como proceso final del contexto educativo. Y es funciones profesionales, mercado de trabajo, solución de problemas de la comunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un momento dado nosotros abrimos justamente este plan de estudios con un perfil profesional que, fíjense, en ese momento lo planteamos para todos los profesionistas que en un momento dado trabajaran en diferentes instituciones de educación superior y media superior, ¿sí? De hecho, en la primera generación fue un caso que no nos esperábamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque abrimos la convocatoria y teníamos la idea de formar un grupo de 30 personas, cuando mucho, y nos llegaron 150 aspirantes. Es más, cuando llegamos a los 150, nuestro director nos juntó en reunión colegiada y nos dijo,
¿Cómo ven? Estamos con 150 aspirantes, lo paramos mejor, ¿no? Porque seguían llegando, ¿sí? Entonces se paró en 150, ¿sí? De esos 150 se analizaron las diferentes candidaturas, ¿sí? Y de las diferentes candidaturas, precisamente lo que tomamos en cuenta fue aquellos que en un momento dado, ¿sí? este, perfilaban más dentro de lo que era la formación en la maestría, ¿sí? Y se formaron dos grupos para el propedéutico de 30 alumnos cada grupo. Fue algo muy especial que la verdad espero no tener todavía tiempo para abundar en esto, pero fue muy especial. Formamos los dos grupos del propedéutico y no nos dimos cuenta en ese momento. Ya fue mucho tiempo después cuando nos dimos cuenta de que porque esos dos grupos del propedéutico pasaron 3 meses en ese propedéutico, ¿sí? Estudiando y ellos sabían que íbamos a elegir solo a 30, esto es, se iban a descartar 50% y solo se aceptarían 50%. Después me dijeron los alumnos, no sabe el canibalismo que se hizo para poder ingresar al posgrado, dice. Si un maestro presentaba algo y se los daba a alguno de los compañeros, él solo se los pasaba el material a sus amigos y a los otros, trataba de que no llegaran, ¿sí? O y simulaba que algo había sucedido, ¿sí? Pero básicamente, pues no lo obtenían. ¿Para qué? Para que no tuvieran buena participación en la sesión. ¿Por qué? Porque la sesión y la evaluación en las sesiones iba a determinar el que ingresaran o no. Esto es, de cierta manera, la visión que teníamos muy rica, que ahorita van a ver en el plan de estudios, que me parece va a ser, en ese momento nos fue muy, muy interesante, ¿sí? Pues propiamente se volvió una visión bastante, podemos a decir, pues podemos decir que hasta conductista, en el sentido de que se eliminaron y se manejó de un tamiz muy, muy cerrado, porque no nos dimos cuenta por la cantidad de población que nos llegó, ¿sí? Bien, este es el modelo curricular que se formó en ese entonces. Fíjense, este modelo curricular tenía un propedéutico que, vamos, formaba bajo 3 líneas. Una, la sociología de la educación. Dos, las bases filosóficas de la investigación social. Y tres, las teorías psicológicas aplicadas a la educación. Y esto se articulaba, como ustedes pueden ver en este modelo, en 3 ejes. El eje de sociología de la educación venía a ser el eje sociohistórico. El El eje de bases filosóficas de la investigación social era el eje metodológico y teorías psicológicas aplicadas a la educación era el eje teórico epistemológico. Bajo estos 3 elementos, porque era lo que formábamos en ese propedéutico, ya eran las bases para que el alumno entrara propiamente ya al plan de estudios como tal, ¿sí? Pero con el entendido de que estos 3 ejes iban a transformar o debían de traspasar, no transformar, deberían de traspasar todos los contenidos que se dieran a lo largo del plan de estudios. Y este plan de estudios estaba conformado por 3 líneas de formación y superación. La primera a nivel de macroplaneación, la segunda a nivel de microplaneación y la tercera, que era el elemento básico, investigación educativa. En macroplaneación, el primer curso era contexto socioeconómico de la planeación en México. El segundo era planeación y política educativa en México. El tercero, enfoque de planeación educativa. Y el cuarto, planeación prospectiva, porque el enfoque que alimentó a la maestría era el enfoque prospectivo, ¿sí? Segunda línea, microplaneación. Primer curso, planeación institucional. Segundo, teoría curricular.
tercero, diseño curricular y cuarto, evaluación curricular. Y por último, el, la línea de investigación educativa, que tenía modelos de investigación en planeación educativa. En ese momento, lo que se planteaba, les decía yo en algún momento de la ponencia, que nos presentábamos ante los alumnos, presentábamos a la planta académica y les presentábamos la línea de investigación que estábamos trabajando para que en ese espacio, ¿sí? Del primer semestre, ellos construyeran su proyecto de investigación y solicitaran al académico que pudiera ser su asesor de tesis, ¿sí? Para que a partir de los siguientes cursos, que es investigación educativa 1, investigación educativa 2 y seminario de tesis, ¿sí? Ellos desarrollaran su tesis, ¿sí? Entonces, esto es el modelo curricular que en un momento dado, en esta organización, vamos, socio teórico, epistemológico, metodológica, planteaba la formación. Y les digo planteaba porque para, vamos a decir, mediados de lo que fue 2000, de 2000 a 2010, las líneas de política de la universidad nos plantearon en que se cerraran esas maestrías y se abriera la maestría en educación básica con líneas que ahorita ustedes conocen, ¿sí? Y que de la cual formo parte de, vamos a decir, en otro compañero y yo fuimos los diseñadores de esa línea que es gestión educativa y procesos organizacionales en educación básica, ¿sí? Quiero decirles que en ese momento yo no lo sabía, pero hubo quienes sí conocían básicamente lo que eran los trámites a nivel de profesiones y defendieron sus posgrados. Uno fue básicamente el caso de la unidad Azcapotzalco, que defendió su maestría en educación con campo en educación ambiental y mantuvo esa maestría, además de haber generado sus, vamos a decir, sus especializaciones para formar parte de la maestría en educación básica, ¿sí? Entonces, de hecho, yo ya en ese momento estaba yo, vamos a decir, todavía en la 96, pero no conocía yo esta otra experiencia, ¿sí? Eh, y no pudimos, además de la toma de decisiones de la autoridad superior, no tuvimos la posibilidad de haber mantenido esta maestría que la verdad nos planteaba una reformulación constante. ¿Por qué? Porque en la maestría lo que nosotros planteamos como base es que, y se los dije en el transcurso de la ponencia, todo posgrado o más bien todo plan curricular debe de contener un sistema de evaluación, ¿sí? Voy a leer lo que aparece en el sistema de evaluación del plan de estudios de esta maestría. Dice, la noción de evaluación que se sustenta en la maestría en educación con campo en planeación educativa, asume a esta categoría como un proceso que implica la necesidad de llevar a cabo un acopio sistemático de datos cuantitativos y cualitativos que sirvan de marco de referencia para la toma de decisiones que permita retroalimentar un proceso educativo, sea este de aprendizaje o curricular. Y sistema de evaluación también. La evaluación se considera como un proceso en el cual se insertan implícitamente las nociones de hombre, aprendizaje individual y grupal y de sociedad. A partir de esta conceptualización se concibe el sistema de evaluación de la maestría en educación con campo en planeación educativa en dos niveles: el referido al proceso de aprendizaje y el referido y el de evaluación curricular de la maestría. Y esto es justamente lo de la congruencia externa. Y dice, básicamente, nosotros lo que hicimos es, en el caso del equipo en el que yo estuve, fue el seguimiento de egresados, un estudio circunspectivo prospectivo, ¿sí? El cual se llevó a cabo a partir de la aplicación de instrumentos que tenían como contenido, uno, los conocimientos teóricos que aparecían que aparecen en el plan de estudios, porque el documento lo tengo, ¿sí? Aquí está, ¿sí?
las habilidades que aparecen en el plan de estudios, ¿sí? Y los rasgos que promueve la formación que aparecen en el plan de estudios, ¿sí? Esto es el cuestionario aplicado a los egresados. Y segundo, un cuestionario aplicado a jefe inmediato superior del egresado, que también iba o más bien que también evaluó conocimientos teóricos, habilidades, rasgos que promueven y rasgos que promueve la profesión. El estudio se hizo circunspectivo prospectivo porque se planteaban preguntas que se relacionaban con el presente, con un escenario a corto plazo que en prospectiva es de 5 años y un escenario a mediano plazo que en prospectiva vienen siendo 15 años, ¿sí? En términos de ver qué tanto, ¿sí? La maestría y la formación que en un momento dado se dio en esa maestría, ¿sí? Estaba respondiendo con lo que se diseñó o qué tanto de lo que se diseñó no correspondía con la realidad que en un momento dado vivían sus egresados, ¿sí? Ya lo que se hizo posteriormente de tener el estudio de seguimiento de egresados es, ante todo, publicar este seguimiento de egresados y, pues, presentarlo. La publicación, por ejemplo, la encuentran ustedes en la revista de Desarrollo Académico de ese entonces, básicamente, que fue en la unidad 096, ¿sí? Y pues la presentamos, vamos a decir, académicos de todavía de la maestría en diferentes eventos. Les digo que se presentó en el caso del Congreso Nacional de Investigación Educativa en México, en el evento que se hizo precisamente en Colima, ¿sí? Entonces, pues es parte de lo que a fin de cuentas, pues considero que es la comunicación o comunicabilidad que debe tener el conocimiento, ¿sí? Y que es necesario para retroalimentar lo que realizamos a nivel curricular y a fin de cuentas que es el análisis bajo el que se va a tamizar lo que viene a ser la calidad educativa. Y creo que son las 12. Cierro con mi ponencia